Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera clase del curso Copywriting desde cero en boluda.com. En esta clase vamos a ver algo que es muy importante y que llevamos tratando transversalmente desde la clase número 1 todo el tiempo, ¿de acuerdo? Si te acuerdas, en la clase número 1 nos detuvimos a hablar de la psicología del lector, algo que también hicimos en la clase número 2 y además vimos todas las formas en las que le podemos convencer y todas las circunstancias que influyen en cómo nos recibe. Y hoy lo que vamos a hacer es ya poner el foco a tope encima de ese lector, ¿de acuerdo? Vamos a poner la lupa en ese lector para saber exactamente quién es. Esta es una regla fundamental, ¿de acuerdo? Para escribir con copywriting, el saber para quién escribes. Entonces, esta pregunta, ¿para quién escribes? Es una pregunta que hasta que no te hayas respondido, no puedes empezar a escribir, ¿de acuerdo? Imagínate que tienes que escribir una carta o un email, pero no sabes a quién se lo tienes que escribir. Directamente, si no sabes a quién se lo tienes que escribir, es que ya no sabes qué decir. No sabes ni qué tienes que decir, ni cómo tienes que decirlo, no puedes comunicar nada si no sabes con quién te estás comunicando. La respuesta a esta pregunta va a ser la base de todos nuestros textos, ¿de acuerdo? Escribes para un lector que es egoísta. Y esto vamos a ir viéndolo más detalladamente a lo largo de esta clase. Pero lo importante es que tú tienes que saber qué quiere el lector para poder ofrecérselo. Esto también hemos ido viéndolo y de hecho vamos a verlo en más profundidad. El caso es que el buen copywriter siempre sabe a quién le escribe. Siempre lo sabe, ¿de acuerdo? Y tú también lo tienes que saber. La frase que he elegido para abrir la clase de hoy, ya sabéis que siempre elijo una frase y esto de hecho es una técnica de copywriting. Cuando tú eliges una frase potente para reflejar una idea, por una parte nos encantan las citas, ¿de acuerdo? Las citas célebres y todas estas cosas nos encantan y ya nos llegan muy directamente. Y aparte, tiene un efecto carambola, ¿vale? Que es el ethos. Acuérdate de que hablamos, bueno, ya te he hablado un montón del ethos, del pathos y del logos. Pues el ethos de la persona que ha dicho esa frase, esa autoridad, se nos transmite automáticamente a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, la frase de hoy es de David Ogilvy, que es el padre de la publicidad del siglo XX, ¿de acuerdo? Una persona que fue capaz de entender al público, captar la atención del público y ofrecerle lo que quería. Y este hombre sentó cátedra, básicamente, en el mundo de la publicidad. Entonces, la frase es, haz tu tarea, estudia detalladamente a tu consumidor. Lo que decía después de esta frase era que un publicista, ¿de acuerdo? O un escritor o lo que quieras, que no estudia a su consumidor es como un general que no estudia las acciones del ejército enemigo para decidir qué estrategia va a seguir. Pues a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Esta clase es importantísima, ¿de acuerdo? Y a esto le vamos a tener que dedicar mucho tiempo. Te pongo esta señal de stop gigantesca porque es algo en lo que nos tenemos que detener, ¿de acuerdo? Tienes que detenerte en esto y tienes que hacerlo bien. Así que párate, piensa, observa y procede. Es fácil, lo que pasa es que te va a requerir pues, que inviertas tiempo en ello y que inviertas esfuerzo, pero no regatees, ¿de acuerdo? No regatees porque no todo el mundo es tu lector. Esto ya lo sabes también, que no todo el mundo es tu cliente. Entonces, solo puedes escribir el texto adecuado, como hemos dicho, si sabes a quién le hablas. Eh, entonces, la pregunta que vamos a responder a lo largo de esta clase y lo que te voy a ayudar a encontrar es ¿quién es ese lector? ¿Quién es tu lector? Y para decirlo de una manera muy resumida, que puedas, a la que puedas recurrir cuando estás haciendo esta pregunta así a puerta fría o a bocajarro y no sabes muy bien qué contestar, piensa que tu lector es la persona a la que puedes ayudar con lo que tú sabes o esa persona a la que tú puedes ayudar con lo que tú vendes. Pero vamos a tener que definir muy bien sus características. Y cuando digo que vamos a tener que definirlas muy bien, es que nos vamos a tener que fijar en todo. O sea, vamos a tener que hacer un currículum completo para calcular a este lector. Y las cosas fundamentales en las que nos vamos a fijar son tres. Aquí tienes esta ecuación para calcular a tu lector objetivo, ¿vale? Que también es una fórmula simplificada, pero que aquí vas a ver cuáles son las principales cosas que tienes que tener en cuenta. La primera es qué tipo de persona es, ¿de acuerdo? La segunda es qué desea, qué quiere. Y la tercera es qué problema tiene que tú puedas solucionar.
para verlo en un ejemplo y entenderlo perfectamente. Cuando yo estoy haciendo este curso, obviamente tengo que pensar en para quién está hecho este curso y en función de para quién está hecho, lo haré de una u otra manera. Y con un texto que escribes en tu página web pasa exactamente igual. Tienes que imaginarte qué tipo de persona va a ver este curso. Pues está pensado principalmente para personas que tienen un negocio online o una página web, ¿de acuerdo? Personas que se mueven en el mundo del marketing digital y que necesitan aprender a escribir textos persuasivos con copywriting, ¿vale? Eso es lo que desean. Desean escribir sus propios textos y desean que esos textos sean buenos y sean efectivos. Pero su problema es que no saben cómo hacerlo y ese es precisamente el problema que yo puedo solucionar. Así que, si te fijas, aquí ya tenemos un perfil más concreto. Antes habíamos dicho, tu lector es la persona a la que puedes ayudar, pero vamos a ir rellenando esas categorías, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer para imaginarnos a este lector con todo lujo de detalles, porque piensa que cuando te estás dirigiendo a una persona en concreto, es más fácil que dirigirte a varias personas. Pues lo que vamos a hacer va a ser imaginarnos a este lector como si fuera la persona que nos gusta. Y te puede sonar un poco raro, pero bueno, ya verás cómo tiene mucho sentido. Tú cuando te enamoras, imagínate que estás enamorado, ¿no? Pues te has enamorado de una persona y resulta que quieres saberlo todo de esa persona. Entonces empiezas a informarte locamente sobre quién es, cómo es, dónde vive, qué le gusta, qué hace, qué inquietudes tiene en la vida, qué aspiraciones tiene, cuáles son sus miedos, y quieres saber todas estas cosas para poder agradarle, ¿de acuerdo? Para poder conquistarle de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a empezar imaginándonos los datos personales, ¿de acuerdo? Edad, género, dónde vive, familia, ingresos, es decir, estas características son ese tipo de características que segmentan a la población, ¿de acuerdo? No le hablamos igual a una persona de 80 que a una persona de 20, o no le hablamos igual o no tiene los mismos intereses una persona que tiene familia numerosa a una persona que es soltera. Entonces, todos estos datos personales que nos suelen pedir en cualquier impreso o cosa oficial que tenemos que rellenar, pues a nosotros nos interesan. Y de hecho es muy útil incluso que le pongas cara y que le pongas nombre, porque luego cuando te pongas a escribir vas a imaginarte a esta persona, ¿de acuerdo? Vas a imaginarte que estás escribiendo para ella. Entonces, si tiene un nombre y tiene una cara, te va a resultar incluso más fácil. Te puede parecer raro, pero de verdad que funciona. Entonces, la segunda cosa que tienes que tener en cuenta de esta persona que te gusta es su forma de pensar. Los valores, los intereses, las opiniones, las aficiones. Piensa que actualmente la publicidad o el mundo del marketing, etcétera, pues todo esto se mueve mucho más por micronichos o por nichos de mercado, en los que las personas que compran esos productos o que necesitan esos servicios son personas que están unidas por vínculos de carácter y de pensamiento comunes, ¿vale? Es lo que se llaman las tribus. Es otra característica que segmenta mucho a la población y que también te va a ayudar mucho a enfocarte o a saber cuál es tu lector objetivo. Y por último están los deseos y los miedos. Hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando mucho de los deseos y los miedos porque ya hemos visto no me acuerdo si fue, creo que fue en la segunda clase, que son lo que dispara las decisiones, ¿de acuerdo? Son el disparador de las decisiones y por tanto también son el disparador de las compras. Entonces, tenemos que pensar qué desea realmente, qué le frustra, qué teme, qué necesita. Tenemos que hacernos todo este tipo de preguntas porque en el binomio entre sus deseos y sus miedos es donde va a vivir nuestra oferta o nuestro producto o nuestro mensaje, lo que le queremos transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, con estos tres grandes grupos de datos, tú vas a tener que hacer una tarea importante de investigación para averiguar todas estas cosas, crear un perfil, ¿de acuerdo? Pero crear un perfil de verdad, no imaginártelo, sino coger un folio, ¿de acuerdo? Coger una hoja o abrir un documento y ponerte a escribir todas estas características para tenerlas disponibles y a mano cuando las necesites. Y vale, pues igual estás pensando que esto es difícil,
O sea, que así de pronto, pues tener que imaginarte o sacarte de la manga a una persona que no sabes muy bien por dónde pueden ir los tiros, em, pues que es difícil, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver algunos trucos que te van a ayudar a imaginar a este lector ideal. Recuerda que tu lector ideal es la persona a la que puedes ayudar con lo que tú sabes o con lo que tú vendes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que puedes hacer es buscar en foros y en blogs de tu temática, pues meterte en sitios web que hablan de lo mismo de lo que hablas tú y mirar, te interesan no lo que escribe allí la persona tanto como lo que comenta la gente. ¿De acuerdo? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué artículos les gustan más? ¿Cuáles les gustan menos? Sacar patrones comunes, ¿de acuerdo? Puedes mirar, si lo que vendes es un producto, puedes mirar los comentarios de Amazon. Pues si vendes un libro sobre, pues yo qué sé, vendes un libro sobre cicloturismo, ¿de acuerdo? Pues te miras en Amazon libros de una temática similar y miras los comentarios que ha dejado la gente. A la gente que le gusta, ¿por qué le gusta? A la gente que no le gusta, ¿por qué no le gusta? O el que está contento con la compra, pues ¿qué comenta? ¿De acuerdo? Todos estos comentarios son información muy útil. También puedes tomar como inspiración a tus propios clientes o lectores. La gente que ya te compra o la gente que ya te lee y con la que interactúas más o los que te compran más o con los que te llevas mejor, pues a esas personas las puedes tomar también como modelo, puedes tomar características suyas, incluso si te apetece, puedes coger prestada su identidad no completa, ¿de acuerdo? Pero bueno, que no se te ocurre un nombre o una cara o lo que sea, bueno, pues te coges una de Manolito que te compra lo que te compre, ¿de acuerdo? Puede ser también alguien que conozcas, es decir, alguien de tu círculo cercano que casualmente es exactamente el tipo de persona a la que tú puedes ayudar con eso que tú vendes. Pero es importante que sepas que tú no eres tu lector ideal, ¿de acuerdo? Que tu lector ideal, por mucho que tenga cosas en común contigo, puede querer cosas que tú no quieras, puede estar dispuesto a hacer cosas que tú no estarías dispuesto a hacer o viceversa. Entonces, a la hora de construir a ese lector ideal, no te lo pongas fácil y no te tomes a ti como ejemplo. Es decir, investiga a las otras personas y empatiza con ellas. Lee sus problemas, lee sus comentarios, lo que les inquieta, pregunta a la gente que tú conozcas y que también sea tu lector objetivo o tu lector potencial, también puedes preguntarles. O sea, trata de extraer toda la información útil y real que puedas, ¿vale? Tienes a tu disposición toda la red, utilízala. Y tienes a tu disposición todo tu círculo de amistades y de conocidos, utilízalos, ¿de acuerdo? Busca el feedback de la gente. Esto es muy importante que lo hagas porque la información es poder. Es un superpoder que además vamos a utilizar para el bien, ¿de acuerdo? Date cuenta de que a lo largo de esta clase te estoy hablando todo el rato en términos de ayuda y no en términos de venta. Se trata de ayudar a la gente, se trata de que confiemos en nuestro producto, se trata de que seamos capaces de localizar problemas reales y se trata de que seamos capaces de ofrecer soluciones reales y buenas a ese problema. Entonces, cuando tenemos un producto que realmente es útil o un servicio, cuando hablo de producto, abre la definición, ¿de acuerdo? Sabes que siempre te hablo de servicios o ideas o lo que sea. Entonces, cuando tu idea es buena y realmente puede ayudar a la gente y sabes a qué gente puede ayudar, tienes realmente el poder de ayudarles, tienes el poder de ofrecerles una solución y de que tú y él, de que las dos partes salgáis ganando. Y esto es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todo esto que sabemos de nuestro cliente o de nuestro lector? Bueno, pues seguramente que ya te suena este trinomio Pain, Gain, Claim, porque es algo que se utiliza mucho en el ámbito comercial, en el ámbito del marketing, en el ámbito de la publicidad y, por supuesto, también en el ámbito del copywriting. El pain es el dolor, ¿vale? Ese cliente, ese lector que entra en tu blog, seguramente lo haga porque tiene un cierto dolor, un cierto problema que quiere solucionar. El gain es la ganancia, es decir, es el beneficio que vamos a ofrecerle a esa persona para solucionar ese dolor. Y el claim es la llamada a la acción, es decir, es la solución en sí, es que tú cierres esa venta, ¿de acuerdo? Que una vez que planteas el dolor y la ganancia, que seas capaz de presentar tu producto como lo que conecta ambas cosas, ¿de acuerdo? Imaginemos que hay una situación A en la que nos encontramos, que es la situación indeseada o la situación problemática. Pues nosotros lo que queremos es llegar a una situación B, que es esa situación deseada, es decir,
una situación en la que realmente nos sintamos bien, porque en la situación A nos sentimos mal. Entonces, el claim o la llamada a la acción debe centrarse en demostrar que tu producto o tu idea es el puente entre ambas situaciones, y esto lo tienes que dejar muy claro, ¿de acuerdo? Cuando estés escribiendo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esto a los textos? Pues vas a tener que tener siempre en tus textos 3 elementos muy claros que además tienen que ir muy al principio y que tienen que estar absolutamente concretados, ¿de acuerdo? El pain, lo que es atacar el dolor, se traduce en construir en problema. ¿Y qué quiere decir esto de construir el problema? No quiere decir que nos lo inventemos, para nada. Lo que quiere decir es que tenemos que em, imaginar claramente cuál es ese problema y mostrarle a la gente que quizá no es muy consciente de que tiene ese problema o no lo sabe enunciar exactamente, pues mostrarle a la gente que tiene ese problema. Es decir, si tú te encuentras muy cansado en tu día a día, ¿de acuerdo? Pues puede que esto se deba a tu alimentación, ¿de acuerdo? Quizá no te estás alimentando como es debido. Entonces yo ahí estoy construyendo un problema muy concreto, ¿de acuerdo? Que tú te encuentras muy cansado en el día a día, que notas que te falta energía, que no rindes bien. Esto es un problema. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación, una vez que ya he construido el problema y que tú te has sentido identificado en ese problema, es enunciar el beneficio. Es decir, pues si empiezas a alimentarte de una manera más inteligente y más equilibrada, pues vas a notar que esa situación cambia en tu vida y que te sientes lleno de energía, ¿de acuerdo? Hemos construido el problema y hemos mostrado el beneficio. El problema es que te encuentras cansado, pues que no tienes energía, y el beneficio es estar rebosante de energía y poder hacer todo lo que quieras sin arrastrar esa sensación de cansancio perpetuo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer ahora es demostrar con la llamada a la acción que tu propuesta, que tu producto, que tu idea es la solución. Entonces, si tú tienes un libro sobre alimentación o tienes un blog sobre alimentación o cocinas recetas sanas o lo que sea, pues tienes que mostrar claramente cómo está la dieta es una forma en la que vas a sentir incrementada tu energía, ¿vale? Esto es un ejemplo. Tú te lo tienes que llevar, obviamente, a tu campo. Tienes que construir ese problema que tiene el cliente y que tú puedes solucionar. Tienes que enunciar claramente el beneficio, por qué la situación B es muchísimo mejor que la situación A, y tienes que demostrar que tu producto es perfecto para pasar de la situación A a la situación B. Y una vez que tenemos claro esto, que tenemos que formular muy claramente el pain, el gain y el claim, y que eso va a ser nuestra propuesta de valor, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos escribiendo para nuestro lector. Nos hemos molestado tanto en investigarle y en imaginarle precisamente para poder escribir para él, para escribir en primera persona para él. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer en nuestros textos es adaptar el estilo a nuestro lector. Ya le conocemos, ya sabemos cómo es, qué edad tiene, qué le preocupa. Entonces, es el momento de hablar su idioma, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es pensar, dependiendo pues, del sector en el que te estés moviendo, por ejemplo, si tú tienes una web en la que hablas de automovilismo o vendes complementos o cosas para coches, lo que puedes hacer es utilizar metáforas que tengan que ver con los coches, ¿vale? Con el mundo del automovilismo. También utilizarás un lenguaje más cercano o más formal una vez que sabes cómo es. Se trata un poco de esto, ¿de acuerdo? De ser consciente de que tú no hablas igual, pues cuando estás hablando con tu madre, no hablas igual que cuando estás hablando con tu amigo de toda la vida, o no hablas igual que cuando le estás hablando a un cliente que te entra en la tienda, ¿de acuerdo? Entonces, como ya sabemos exactamente a quién nos estamos dirigiendo, ya podemos hacer esto de adaptar nuestro registro exactamente igual que hacemos en la comunicación hablada, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Y dentro de este estilo, aunque lo adaptes a tu lector para ser más cercano y para llegar a él, tienes que tener en cuenta que tiene que ser personal,
¿de acuerdo? Que diferenciarte utilizando rasgos de tu personalidad es algo que te va a ayudar a conectar con la gente. Así que estas cosas que utilizas en tu lenguaje hablado y por las que la gente te reconoce un poco, ¿no? Pues expresiones o coletillas o cosas así, pues está bien que te los lleves hasta cierto punto a tus textos, también para hacerlos más cercanos. Lo segundo es trabajar con las emociones, con los deseos y con los miedos. La venta de intangibles. Pues sí, otra vez tenemos aquí las emociones, los deseos y los miedos, pero es que no te engañes, las vamos a tener todo el tiempo en todas las clases porque esto es lo que más nos interesa. Así que tenemos que trabajar con esa venta de intangibles. ¿Qué quiere decir esto de la venta de intangibles? Bueno, pues aunque tú vendas un producto, es decir, aunque tú vendas un libro de alimentación, un libro de dietas sanas y llenas de energía, en el fondo tú lo que estás vendiendo es una mejor calidad de vida, un estilo de vida más sano, un estilo de vida más lleno de energía. Eso es en lo que tienes que trabajar, sobre todo, en esa venta de intangibles. Em, y después, una vez que tú ya has convencido a la gente de que ese intangible que tú le vendes es algo que necesita y que realmente le sirve para solucionar su problema, y esto, ojo, tiene que ser cierto, ¿vale? No vendas falsas soluciones, ya hemos hablado de la honestidad y de la sinceridad. Y cuando hablamos del ethos, en el fondo estábamos hablando de ética, ¿de acuerdo? Así que asegúrate de también que lo que vendes es real, ¿de acuerdo? No vendas humo. Vender un intangible no significa vender humo. Em, Así que eso, céntrate en la venta de intangibles, en la venta de experiencias, de sentimientos, de estilos de vida y después ya puedes presentar ese producto tangible, ¿de acuerdo? Pero habiéndolo vendido antes o habiéndolo presentado antes de una manera intangible. Tienes que cuidar también tu propuesta única de valor y recordar que para recibir tienes que dar. La propuesta única de valor se sintetiza en esto que estábamos viendo del Pain, Gain, Claim, o en la primera frase que veíamos al principio el primer ejemplo que veíamos al principio de la clase, en el que yo te decía, pues, para quién está destinado este curso de copywriting, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, tu propuesta única de valor tiene que estar muy definida. Tienes que poder condensarla en una frase y tiene que ser algo que realmente la gente perciba como una ayuda. Por ejemplo, Joan recibe mucho, ¿de acuerdo? O sea, tiene muchos seguidores, tiene muchos clientes, tiene muchas personas que están encantadas con él, pero porque da mucho también, ¿de acuerdo? Entonces, para recibir, tú tienes que dar. La propuesta única de valor de Joan es que te ayuda a ser más independiente en el mundo laboral, que te ayuda a montar tu negocio online, que te ayuda a ser tu propio jefe, perdón, y tú esa propuesta de valor la tienes clara desde el principio. Sabes en qué te ayuda, sabes qué problema te soluciona y sabes cómo lo hace, ¿de acuerdo? El punto 4 es que en tus textos invites siempre a interactuar a tu lector. Y cuando digo en tus textos, digo en pues eso, en los textos de tu web o en tus emails o en tus llamadas, en lo que sea. Siempre tienes que intentar seguir aprendiendo de tu lector. Es decir, tú te has creado ahora mismo un perfil de tu lector, pero aunque ya te hayas creado ese perfil, tienes que validar esas ideas. Puede que esas ideas, algunas sean acertadas y otras no sean acertadas. Entonces, siempre tienes que intentar ir mejorando ese perfil que te has hecho de tu lector. Puede ser que yo entre en tu página web para comprar tu libro sobre alimentación sana, ¿de acuerdo? Pero que no me convenza. Yo me leo pues el artículo que has escrito sobre el libro y cómo me puede ayudar, etcétera, pero hay algo que no me convence y entonces no lo compro. Si yo me voy de esa página sin decirte lo que no me ha convencido, tú no ganas nada y yo tampoco gano nada. Pero si tú me pides en el texto con mucha educación y mucha gratitud y mucha humildad. Me dices, pues te agradecería muchísimo que me pudieras dejar cualquier comentario que me ayudara a mejorar este libro o a saber por qué no te ha convencido o lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, si consigues que, aunque solo sea una de cada 10 personas o menos que haya entrado en tu página y no le haya convencido tu producto, te diga por qué no le ha convencido, ahí estás haciendo una ganancia enorme, ¿de acuerdo? Entonces invítale siempre a interactuar, tanto para bien como para mal, tanto al que compra como al que no compra, tanto al que te deja una opinión positiva como al que te va a dejar una opinión negativa, ¿de acuerdo? Aprende siempre de tus lectores y entonces tenlos también en cuenta en tus textos a la hora de eso, pedir feedback.
Y por último, tienes que olvidar a todos los que no son tu lector. Pues decíamos al principio de la clase que si tienes que escribir una carta y esa carta no sabes a quién se la tienes que escribir, no sabes lo que tienes que decir. Pues ahora imagínate que tienes que escribir una carta pensando que esa carta, en vez de leerla la persona de la que estás enamorado, que por cierto es tu lector ideal, la va a leer pues un montón de personas. Entonces seguramente te cortes un montón y no escribas ni la mitad de lo que sería tu mensaje verdadero o de lo que tú realmente querrías decir. Entonces, a todos los que no son nuestros lectores, nos tenemos que olvidar de ellos, porque esas personas no nos aportan nada. Entonces, es muy probable que cuando tú empiezas a escribir tus textos y a publicar tus propios textos, tengas la sensación de que vas a ser juzgado, de que va a haber gente que va a leer eso y va a pensar, pero mira qué tontería me está contando. Pues a toda esa gente y todos esos pensamientos negativos nos los tenemos que olvidar, ¿de acuerdo? Si tú has definido un lector que se llama fulanito de tal y que es de esta manera y que vive aquí y que le gusta esto y que hace lo otro y que tiene miedo de aquella cosa, pues es precisamente para hablarle a él, no para estar pensando en los otros millones de personas que no son esa, ¿de acuerdo? Así que olvida a todos los que no son tu lector. Lo decíamos al principio de la clase, tu lector es egoísta y ojo, que tú también. Esto no, a ver, puede parecer malo, pero bueno, no es necesariamente malo, ¿no? Pues cada uno busca dentro de un orden su propio interés y mientras no le hagas daño a otras personas, pues oye, no está mal, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, en primer lugar, que no le importas tú, que le importa su problema. Es decir, que si yo llego a tu página web pues buscando este libro de dietas o buscando este libro pues, sobre alimentación sana, yo no quiero que me estés hablando todo el rato del libro o de ti. De, pues pues me gusta muchísimo cocinar y además me relaja un montón y no sé qué, y bueno, por eso hice este libro. No, mal. No quiere que le hables tampoco del producto. Bueno, pues este libro que tiene tantas páginas y está impreso de esta manera y tiene unas fotos súper bonitas y pues yo qué sé, que está en este papel. No, mal. Le importa su problema, ¿vale? Tienes que empezar abordando su problema. En plan, para solucionar esos problemas de salud o de energía que tienes en tu vida diaria o hazle ver que comprendes la situación, ¿vale? Que comprendes su problema, que quieres ayudarle con él y que empatizas con él. En plan, oye, pues estás cansado de levantarte todos los días como pesado, sin energía, de que te falte ese impulso que necesitas para afrontar a tus hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si empiezas hablándole de su problema, vas a captar su atención de una manera mucho más efectiva que de cualquier otra cosa, porque lo que le importa es ese problema. Entonces, en segundos decidirá si tienes algo para él y esto ya lo hemos visto, pero tenemos que seguir teniéndolo en cuenta. Por eso te digo que empieces abordando su problema, porque si no empiezas abordando su problema en el primer párrafo, en el minuto uno, ¿de acuerdo? Puede ser que ya no llegue al segundo párrafo. Así que cuando tu lector llegue a su página a tu página, perdón, y se pregunte ¿qué hay aquí para mí? Tiene que verlo al instante. Tiene que decir, pues mira, sí, este es el problema que yo tengo. Pues, pues a ver qué dice, porque esto me interesa. ¿De acuerdo? No quiere que le vendas, quiere que le ayudes. Esto, si te das cuenta, en todo el... Pues llevamos hablando toda la clase en términos de ayuda, no de venta, en términos de qué tengo yo que pueda ayudar a otras personas, qué puedo darles yo a otras personas para solucionar sus problemas, ¿de acuerdo? En esta venta o en este intercambio de vendedor-cliente, de escritor-lector, tiene que haber siempre un intercambio. Ya habíamos dicho también otra frase, que era que el lector no quiere, perdón, que a la gente le gusta comprar, pero que no le gusta que le vendan. Y también decía David Ogilvy que no toda la publicidad tiene por qué parecerse necesariamente a un anuncio. ¿De acuerdo? Y con esto pasa lo mismo. No toda venta tiene que parecerse a una venta. Aunque tu objetivo final sea vender, tu objetivo principal es ayudar. Y si no lo es, tienes que hacer como si lo fuera. ¿De acuerdo? Tienes que pensar que tu objetivo principal es ayudarle, que estás hablándole como a un amigo al que tú quieres ayudar con su problema que de verdad te preocupa y que de verdad eres capaz de solucionar porque estás especializado en solucionar ese problema, así que ayúdale. Y una vez que ya, que ya le has hecho ver que tú puedes ayudarle, entonces estará preparado para que le vendas. Y ese será el momento ideal para venderle, no antes, ¿de acuerdo? Que tu página no parezca una teletienda.
El punto número 4, no quiere que le hables de lo que te gusta a ti, sino de lo que le gusta a él. Ya ves que todos estos puntos están muy relacionados entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues con esto quiero decir sencillamente, pues que si tú quieres aprender a escribir, ¿de acuerdo? Y yo tengo un blog de escritura en el que además pues vendo cursos o vendo, bueno, alguna cosa que tiene que ver con escribir. Y resulta que en mi blog, en el que yo se supone que te tengo que enseñar a escribir, de lo que te hablo es de cómo escribe, yo qué sé, pues Gabriel García Márquez, porque a mí me encanta el realismo mágico. ¿Qué pasa? Que a ti no te gusta y que a ti no te interesa, que tú por lo que has llegado ahí es porque quieres aprender a escribir y yo en vez de decirte cómo aprender a escribir con principios básicos y reglas básicas y cosas así muy asentadas como estas, lo que estoy haciendo es hablarte de 100 años de soledad. Y entonces te vas a ir y vas a ir a otra página que realmente haga lo que tú necesitas, que es que te enseñen a escribir. Te acabas de hacer una tarea de investigación brutal para saber qué le gusta. Pues aprovechalo, aprovechalo, ¿de acuerdo? Y por último, no le puedes gustar a todo el mundo. Decíamos antes que no todo el mundo es tu lector, ¿de acuerdo? Y esto se conecta directamente con esta idea de que no le puedes gustar a todo el mundo, pero esto es una buena noticia, que no le puedas gustar a todo el mundo, porque como no le puedes gustar a todo el mundo, eso quiere decir que te puedes centrar y te puedes focalizar solamente en la gente a la que le gustas, ¿de acuerdo? Em, Acuérdate de la ley de Pareto, en la que el 20% de nuestros clientes obtenemos el 80% de nuestros ingresos. Perdón. Pues por eso esta es una gran noticia, porque como no le puedes gustar a todo el mundo, vas a poder centrarte en ese 20%, en esas personas que sí que son tus lectores objetivos y que sí que son las personas a las que puedes ayudar y que están dispuestas a comprar tu producto, a recomendarlo y a sentirse encantadas con él. ¿De acuerdo? Así que si hay gente a la que no le gustas, si te dejan un comentario negativo, lo que sea, pues no le des importancia, ¿de acuerdo? Esto nos va a pasar igual en la vida que en los textos que en todas partes. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues los deberes, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos a empezar a trabajar de verdad. Hasta ahora hemos estado viendo cosas, observando, analizando un poco la realidad que nos rodea, pero ahora ya toca empezar a trabajar en serio. Y trabajar en serio, te he puesto una señal enorme de stop al principio de esta clase, ¿de acuerdo? Porque esto ya te he dicho que es muy importante. Vas a tener que hacer una tarea de investigación seria. Es decir, seguir las pautas de la clase para imaginar a tu lector objetivo, investigar y plasmar su perfil completo y sin regatear. Ya te he dicho que no regatees en tiempo, no regatees en datos, no regatees en fuentes. Para eso te he dado un montón, ya te he dado varias ideas acerca de cómo puedes encontrar datos acerca de tu lector ideal, ¿de acuerdo? Y tienes que imaginártelo con todo lujo de detalles, como te he dicho. Así que utiliza lo que hemos aprendido en la clase, las cosas que necesitamos saber para escribir ese perfil. Y ese perfil lo vas a escribir y lo vas a guardar. Y cuanto más completo pueda ser, mejor que mejor. Y cuando hayas hecho esto, vas a escribir una sola frase donde recojas la ecuación perfil, deseo, problema, es decir, el ejemplo que yo te he puesto al principio de esta clase, ¿de acuerdo? Yo te decía, las personas que tienen su propio negocio online o su propia página web y quieren aprender a escribir sus textos con copywriting, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, pues esto lo tienes que hacer tú con tu idea, con tu producto o con tu servicio, teniendo en cuenta lo que sabes y lo que has investigado del lector. Es decir, vas a tener que identificar al lector, vas a tener que formular el pain y vas a tener que formular el gain. ¿De acuerdo? Y ya después de esto, una vez que tengas esto, estaremos en disposición de hacer el claim, que al final es a lo que van nuestros textos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Yo no sé qué tal se os ha pasado a vosotros, a mí se me ha pasado súper rápido. Ya sabéis que todas las dudas que tengáis, todas las cosas que me queráis decir, todas las cosas que me podáis preguntar, pues escribís un mensaje al formulario de soporte de la intranet de boluda.com. No al formulario de contacto, sino a este apartado de soporte de la intranet, como os digo siempre.
Así que nada, toca trabajar, ¿de acuerdo? Tomaos esto muy en serio, manos a la obra y cuando lleguemos a la clase número 4, cuando empieces la clase número 4, quiero que estés enamoradísimo de tu lector, ¿de acuerdo? Que seas amigo íntimo de tu lector imaginario, que le pongas un plato a la mesa cuando te vas a cenar, ¿vale? Que le conozcas perfectamente. Hasta entonces, adiós.